Ahora revisaremos los fondos de inversión públicos que se transan bastante en los últimos años, particularmente en Chile. Existen diferentes tipos de fondos de inversión. Están los fondos mutuos, están los ETF y están también los fondos de inversión públicos, que es algo similar a los ETF. Y por lo tanto, dependiendo del país, dependiendo de la regulación en cada país, va a variar la estructura y cómo se transan estos diferentes fondos de inversión. Lo que hay que tener en consideración siempre a la hora de invertir es saber muy bien cuáles son las diferentes clases de activos y las rentabilidades que podríamos llegar a obtener en cada una de ellas. Un resumen y un esquema que nos puede simplificar bastante la manera como vamos a conseguir las rentabilidades con las diferentes clases de activos es la tabla que vemos a continuación. Los depósitos a plazo es básicamente cuando uno le pasa plata, le pasa dinero al banco y el banco nos entrega una tasa fija de interés. Generalmente esa tasa es muy bajita, obviamente va a depender del riesgo de las instituciones bancarias, y está muy asociada a esa rentabilidad a la tasa de interés base, a la tasa de interés rectora del país y también la inflación. Por lo tanto, tasas de retorno por un depósito a plazo del todo al 3% son habituales. Luego tenemos las tasas, los retornos de la renta fija, que es básicamente invertir en bonos, en papeles, en emisión que hacen tanto los bancos, las empresas o también bancos centrales y gobiernos, en donde emiten papeles, emiten bonos y esos bonos nos entregan una rentabilidad que se mueve entre el 4 y el 7%. Dependiendo de la situación económica, dependiendo de las tasas de interés también. Luego tenemos las acciones que históricamente han rentado, por ejemplo, en Estados Unidos en torno a un 8-9%. Y en economías emergentes que tienen mayor riesgo, históricamente en buenas épocas han rentado en promedio 9, 10, 11%. Y por último tenemos los activos alternativos, que es precisamente la materia de esta cápsula, de lo que estamos viendo ahora, que son los fondos de inversión públicos que se transan a través de bolsa y que ahí están principalmente, el gran atractivo que tienen estos fondos de inversión públicos es la inversión que hacen en activos alternativos. ¿Y a qué nos referimos con activos alternativos? Tenemos los activos inmobiliarios, activos del tipo capital privado, deuda privada, y también otros fondos que son una mezcla de todo lo que podamos encontrar acá. La primera parte de esta tabla vemos acá los activos mobiliarios, que esos son los típicos fondos de inversión de renta fija, accionarios o balanceados mixtos que uno encuentra en cualquier fondo mutuo, en cualquier ETF, que es lo tradicional. Pero lo que no es muy conocido o existe una menor cantidad de fondos disponibles para invertir son los inmobiliarios y los de capital privado y otros fondos. Cuando nos referimos a fondos inmobiliarios, tenemos los de renta, es decir, básicamente es que el fondo compra un edificio y lo arrienda, y por esa renta que va generando el fondo se va distribuyendo hacia los accionistas. Además, puede haber plusvalía por la apreciación en valor que tenga la propiedad que se adquiere. Después están los de desarrollo. Básicamente el desarrollo es busco capital, busco financiamiento, compro un terreno, desarrollo el proyecto inmobiliario, las casas, los departamentos, y lo vendo. Y por lo tanto, generalmente los fondos de desarrollo son a un plazo fijo, que es de aproximadamente 3 años. Después tenemos los de plusvalía, que básicamente es comprar barato, vender caro, y tenemos los fondos mixtos, que puede tener una mezcla de todo lo que hemos comentado respecto a los inmobiliarios. Por lo tanto, en lo que respecta a fondos inmobiliarios, es precisamente donde hemos visto un crecimiento importante en los últimos años en Chile y también en otras partes de Latinoamérica, que se ha ido desarrollando el mundo inmobiliario. En Estados Unidos algo mucho más antiguo con los denominados REITs. Después tenemos capital privado, que ahí son de deuda. Básicamente hacen la gestión de un banco, pero a través de deuda privada. Le pasa el fondo deuda, dinero, a
empresas que necesitan financiamiento con diferentes tipos de garantía, que pueden ser facturas, contratos de leasing, pagarés, activo inmobiliario, etcétera. Y otros fondos, ahí podemos ver los de private equity, donde básicamente el fondo compra una empresa que puede estar castigada, mal administrada, invierte en esta empresa, mejora su management, genera utilidades en la empresa en que invirtió, la hace crecer y después la termina vendiendo. Esos fondos generalmente son a más largo plazo. Entonces hay una diversa gama de fondos de inversión y la gran ventaja de estos fondos de inversión es que se pueden transar en bolsa y por lo tanto también muchas veces tiene ventajas tributarias. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en los fondos de inversión? Rentabilidad y diversificación. ¿Cuáles son los primeros? Fondos de deuda privada, que generan menor rentabilidad, que básicamente es una tasa de retorno anual del 6-7% o un poquito más. En Chile es inflación más 3,5, inflación hasta un 5% aproximadamente. Y ahí está, por ejemplo, todo lo que está avalado por facturas, lo que se denomina el mundo del factoring. Después tenemos los fondos de renta inmobiliaria, que aquí es básicamente lo que decíamos anteriormente, un fondo que compra un edificio, lo arrienda y por eso genera una renta. Ahí estamos viendo rentabilidades al año que van entre UF más 5, UF más 6 aproximadamente, es decir, tasas nominales del 8, 9, 10% en algunos casos. UF es inflación más 5%, inflación más 6%. Después tenemos los fondos de infraestructura, que son los de desarrollo, y ahí empiezan a aumentar las rentabilidades. En muchos casos tenemos rentabilidades del 10% nominal, 12%, 11, 12% nominal al año. Y ahí, por ejemplo, tenemos concesiones, tenemos empresas sanitarias, hay varias alternativas. Perdón, me equivoqué, me rectifico. Lo que veíamos anteriormente, infraestructura, que básicamente es el financiamiento para construir una carretera concesionada. Y esas son rentabilidades de inflación más 6, inflación más 7%. El de desarrollo, el que le comentaba anteriormente, y que es básicamente comprar el terreno, construir y vender las propiedades. Y esos tienen rentabilidades que son superiores. Inflación más 10%, inflación más 15% al año, proyectos que generalmente duran un plazo definido de aproximadamente 3 años. Y por último, los private equity, que estos fondos son más riesgosos, son fondos en donde básicamente se le presta dinero al fondo para que adquiera una empresa que está mal administrada, mal financieramente, y la idea es mejorar esa empresa que está muy deteriorada, muy castigada, que se compra muy barata, se mejora el management, se aumentan las ventas, se aumentan las utilidades, se genera expansión y después se termina vendiendo. Por lo tanto, todas estas son las alternativas de los fondos de inversión público, una amplia gama de alternativas de inversión con rentabilidades que pueden ser mucho más atractivas en el tiempo, pero que requieren un poco más de conocimiento, sofisticación, también confianza en quien administra el fondo. Hay hartas cosas más específicas que uno debe saber en este tipo de fondos y, muy importante, que idealmente también tengan bajos costos de administración para que potencie y maximice la rentabilidad, el retorno para quien está poniendo su capital, poniendo su dinero en este tipo de inversiones. Pero sin duda es una muy buena alternativa de inversión para diversificar y para mejorar nuestros retornos en el tiempo.